qué gusto saludarle nuevamente en las realidades y las opiniones de México Prioridad en este lunes 2 de julio del 2018, después de haber vivido ayer un proceso electoral histórico por lo que está en juego, un proceso electoral que con todos los antecedentes me parece que de verdad para quienes lo hemos vivido ha sido un privilegio, porque estoy plenamente convencido que México será otro a partir, no sé si para bien o para mal, eso sí se lo digo. Claudia, es que justamente, y yo lo reitero sin empacho, yo no soy de las personas que votaron por Andrés Manuel López Obrador, y yo creo que si no tenemos ese derecho a disentir, pues estamos mal. Claro, porque además la democracia implica esto, ¿sí? Yo creo que en ese sentido tenemos un problema. ¿En qué aspecto? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Claudia Ramón Pérez, ustedes, analista político por la UPAEP, que ya nos has hecho favor de acompañar en diferentes ocasiones. Gusto. Y hoy me parece que tu presencia nos va a ayudar muchísimo, mi querida Claudia. No, pues yo no sé si ayudará, pero hay algunos elementos que sí podemos analizar, y muchísimas gracias por la invitación y a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, porque como tú lo señalabas, es histórico, ¿sí? Y me parece que plantea muchos retos. Ayer creo que dimensionábamos, dadas las encuestas, que había una tendencia, pero no dimensionamos hasta dónde llegaba esta, ¿no? El impacto de la misma. ¿A qué me refiero? Que creo que tendríamos que empezar por hablar de las cosas positivas de esta elección, ¿no? La participación de las personas. Histórica. Me parece que eso fue verdaderamente positivo. En primer lugar, un 65% del electorado que ejercimos nuestro derecho. En segundo lugar, el voto, ¿sí? Me parece que en este sentido la gente votó, ¿sí? Podremos hablar de que algunos no están muy contentos. ¿De qué motivaciones? Sí, pero vamos, la democracia implica varias cosas. En primera, que no gane siempre aquellos por los que nosotros estaríamos apostando. Y segunda, implicaría también que no ganen los mejores. Ese es un riesgo. Ese es uno de los riesgos de la democracia, ¿sí? Pero me parece que ayer, en general, podemos decir que el balance es muy positivo. Muchos hablábamos del día después, es decir, del día de hoy, y afortunadamente tenemos un país en orden, tenemos en paz. Sí, lo cual es altamente estimulante, Claudia, porque se podían visualizar escenarios verdaderamente críticos. Hay que valorarlo, sí, yo creo que tendríamos que empezar ahí. Y después, si quieren, podemos pasar al análisis mismo de la elección. Pero cabe destacar esto, me parece que las instituciones electorales, las autoridades electorales en general, pues han sacado adelante el paquete que tenían entre manos. O ayer nos fuimos a dormir, fíjense, en términos generales, sin la incertidumbre de ver qué pasaba con la elección. A las 10 de la noche te podías haber ido a descansar y ya sabías que el próximo presidente de la República es Andrés Manuel López Obrador. Y otra cosa positiva, ¿no? La reacción de quienes perdieron. Me parece que eso en general pues habla de que estamos tratando de avanzar. Mira, escuchar a Mit, escuchar a Naya, a ver, ya se trata de un discurso que ya no corresponde a la campaña, ya sabes que perdiste y entonces sí, saca a relucir ciertos valores que están presentes en los candidatos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esta observación, Claudia, aunque me parece que tampoco tenían margen de maniobra. También. O sea, ha sido tan contundente el triunfo de Andrés Manuel que no había para dónde moverse, hubiera resultado ridículo. O por lo menos se hubiesen quedado callados, ¿no? También había otra posibilidad. A mí me ha dado gusto ver que salen y lo reconocen, ¿sí? Con todas las deficiencias, con todos los defectos que esto habla, que esto pudiera tener, habla de que, bueno, por lo menos tenemos esto. Discúlpenme, pero en la elección del 2006, vean el borlote que teníamos. Claro, se había cerrado. En la del 2012,
pues también, ¿no? Entonces me parece que estos elementos abonan de manera positiva. Claro, cuando hay más de 20 puntos de diferencia, pues como que... Y ahí está el reto. A ver, ahí está el reto, porque justamente todas las expectativas que se fueron construyendo, que fue construyendo el mismo Andrés Manuel López Obrador, diciendo lo que todos queremos oír. Por supuesto. El tema en cuestión siempre fueron los cómos. Así Y hoy que tiene ya la responsabilidad enfrente, incluso se ve un Andrés Manuel mucho más sobrio, mucho más mesurado, Totalmente. mucho más conciliador, quizá porque se está dando cuenta pues que ahora ya no tiene para dónde moverse. Claro. Y Ahora ya entonces, tiene que enfrentar esta realidad. así es, se le acabó el discurso opositor. Sí. Y entonces, pues viene el discurso ganador, ¿no? Y en este sentido, yo comentaba con algunos colegas el discurso de anoche precisamente. A mí me parece que es cierto, ese reconocimiento a las instituciones, incluso a Peña Nieto, pues me parece acertado. Lo que me causa extrañeza, volvemos al punto, es el cómo. ¿Cómo reconoce a Peña Nieto? Discúlpenme, pero después de tanto tiempo en un ejercicio suspicaz, pues esto me genera suspicacia. Lleva a pensar, por lo menos, que las negociaciones a esos niveles pueden tener este tipo de resultados que yo no sé hasta dónde pueden aguantar, Claudia. Así es, mira, ayer que lo escuchaba yo, realmente me resultaba extraño, sumamente extraño. Por favor, revisen el discurso, pónganle atención y se darán cuenta que es un discurso opuesto a lo que veníamos escuchando. Digo, tampoco yo me lo esperaba confrontante. Confrontativo. Sí, no, pero tampoco me esperaba, bueno, todas esas dianas y porras a Enrique Peña Nieto, sí, ¿no? Es algo que me llama la atención, ¿sí? Y por otro lado, como tú bien lo señalabas, ahora sí vamos a llegó el momento de la verdad. ¿Y por qué llegó el momento de la verdad? Porque por lo menos yo en los debates no vi los comos. Y en el último debate, que a mí me gustó mucho porque los quienes conducían, los conductores, inquirieron y cuestionaron a los candidatos, el que menos respuestas tuvo precisamente fue Andrés Manuel. Sin embargo, me parece que vale la pena señalar que en este proceso electoral, con una asistencia récord a las casillas, hombre, si comparamos que Zedillo ganó con 17 millones de electores, Fox con casi 16 millones, Calderón con 15, Peña Nieto con 19, y ahora Andrés Manuel lo hace con casi 32 millones de votantes. Sí, aunque ¿no te parece que también valdría diferenciar entre los que verdaderamente están convencidos de las bondades de las propuestas de Andrés Manuel, sumados a los que votaron para correr al PRIAN? Mira, yo creo que ya tendremos que analizar precisamente estas cuestiones. A mí me preocupa una cuestión. Cuando uno ve, dices, caramba, bien por la participación, bien por la legitimidad de la elección, mira, eso hay que aplaudirlo, pero simplemente ahorita que salía del estacionamiento, me dice uno de los vigilantes, yo voté todo Morena. Le digo, ¿quiénes son sus candidatos? No sé. No me pudo dar el nombre de los candidatos, ni a presidente municipal, no me meto en pormenores. La gente votó por la marca, no sabe quiénes son sus candidatos, no sabe cuáles son las propuestas, y esto genera un problema, no sabe ni por quién votar. Y esto, en el contexto del cumplimiento de promesas, va a tener un precio grande. Yo creo que esto es algo que sin duda lo sabían quienes se subieron al barco de Morena, que la marca de Andrés Manuel los iba a arrastrar, porque además esto estaba cantado desde hace meses, a pesar de los grandes esfuerzos de diferentes organizaciones, de los mismos grupos políticos tradicionales, en donde invitaban a, hombre, no podemos permitir que llegue Andrés Manuel. Pues fue absolutamente inútil este esfuerzo, ¿sí? Y
Y finalmente, bueno, pues hoy Andrés Manuel va a tener un Congreso a modo, con más de 250 diputados. Mira, eso es algo que llama la atención y yo así quisiera tocar un punto. Nos quejábamos precisamente en los años 70 del partido hegemónico. Pues déjenme decirle que lo vamos a tener de cierta manera. ¿De nueva cuenta? De nueva cuenta, claro, con otra marca, pero ahí va a estar. Yo creo que quienes votaron, pues tuvieron que haber considerado esto, ¿no? Alguna vez que les dije, pero votar así implicaría un retorno a los años 70, claro, con sus particularidades. Sí, porque no es el mismo México de aquel entonces, no somos la misma sociedad de aquel entonces, pero al final hay un riesgo ahí. Por supuesto, porque no hay contrapesos al poder. Y quienes hemos vivido la ausencia de contrapesos, hemos sufrido las decisiones autoritarias. Hay que decirlo con todas sus letras. Aunque a mucha gente no le guste, pero bueno, esa es la realidad de la historia. Discúlpenme, no es que me guste o no me guste, es que esa es la realidad de la historia, y desde la ciencia política, esas son las categorías con las que analizamos el poder. Oye, Claudia, sin duda, y lo decíamos hace un momento, es alentador el momento vivido ayer, el que estamos viviendo, con toda calma, con toda tranquilidad, y sin embargo a mí me preocupa muchísimo que si hubo una ciudad en todo el país en donde hubo incidentes gravísimos, fue aquí en Puebla. Mira, esto que acabas de mencionar es lamentable, sí, les leía, pues se habla mínimo de 42 paquetes electorales, sí, que fueron vulnerados, y esto pues obviamente ensombrece la contienda, porque como los decíamos hace un momento, podrán gustarnos o no gustarnos el resultado, pero hoy me parece que los mexicanos salimos ganando en ese sentido democrático. Con una legitimidad incuestionable. Y eso ahí está. Claro. Y creo que tenemos que también aprender a valorarlo y apreciarlo. Ahora, todos estos atentados pues ensucian, ensombrecen y dejan incertidumbre, ¿no?, sobre lo que es precisamente el camino de la democracia. Más de 130 incidentes en el proceso ayer en Puebla. Así es. ¿A qué obedecen, Claudia? Mira, revisaba yo algunos datos electorales. Puede obedecer precisamente a esto que hemos denominado la ola o el tsunami de Andrés Manuel, y que en un momento dado pues pudiera haberse detectado que en esas casillas la votación iba a ser copiosísima, sí, o una cierta tendencia ganadora hacia un cierto partido, y esto hace que pues para mantener ciertos márgenes, y estoy hablando en el terreno de las hipótesis, ¿no?, para mantener ciertos márgenes, pues mejor secuestrarlas, ¿no? Pero me parece que por donde se quiera ver es lamentable. Tus hipótesis evidentemente están fundamentadas en los hechos y en que no tenemos resultados oficiales hasta el próximo miércoles. Sí. Pero ante la evidencia de la manera tan clara como arrasó Morena en Puebla, ¿por qué sí gana la mayoría de las diputaciones, las senadurías, la presidencia municipal de nuestra ciudad y la gubernatura no, cuando además las tendencias hablaban, pues... Pudiera haber una posibilidad, es decir, que la diferencia en algunos distritos sea mínima, ¿sí? Y que algunos distritos que han sido ganados por uno de los candidatos sea de tal manera alta que rebase la votación y contribuya al triunfo de la gubernatura. De entrada pareciera no tener lógica. Tendríamos que comparar las cifras, los datos, y yo trataría de esperarme a ello, a tener los resultados oficiales para poderlo así, porque si no, son especulaciones, conjeturas, ¿sí? Y entonces podríamos analizarlo. Yo estaba revisando unos datos de las elecciones anteriores, por ejemplo, cómo está el voto diferenciado, cómo está el voto nulo, y me encuentro con cosas interesantes. Por ejemplo, en Puebla nosotros estaba revisando desde la elección de 1998
el voto nulo en aquella ocasión osciló del 2.54 en el caso de gobernador hasta 3.11 en el caso de los ayuntamientos. En el 2004 nosotros encontramos que el voto nulo para gobernador, por ejemplo, estaba en, permítanme decirles, en 3%. El de diputados fue de 3.84 y el de ayuntamientos el 3%. La elección del 2010, el voto nulo para gobernador fue de 3.82, el de diputados de 4.73 y el de ayuntamientos de 4.74. Si vemos, hay una cierta congruencia en los datos y hay una continuidad. En 2016, el voto nulo fue de 69.328 votos, es decir, un 3.8%. Entonces, tendríamos que ver ahí, pues, a cuánto corresponde ello. Me llama la atención porque en 2010, por ejemplo, el voto nulo para diputados alcanzó 103.634 votos y en ayuntamientos el voto nulo alcanzó 103.438. Esto es con datos del concentrado de cómputo final del resultado de las elecciones disponibles en el Instituto Estatal Electoral, estos datos que le he mencionado. Entonces, cuando me hablan de 101.626 votos, digo, si yo tomo únicamente votos nulos, pues pudiera darse, aunque se ha dado en diputados y en ayuntamientos, no en gubernatura, ¿sí? Ahí le pondría un interrogante. Claro, tendríamos que comparar esto, a ver, cómo estuvo, como lo estoy haciendo aquí, para gobernador, para diputados, para ayuntamientos, y además, esto con respecto a la elección presidencial. Sin embargo, ¿no se te hace, por decirlo menos sospechoso, el hecho de que en la Sierra de Puebla el porcentaje de electores se incrementó notablemente? Mira, eso sí es interesante. A ver, espérate, porque yo tengo unos datos, ¿no? Sí. Y ciertamente de una elección a otra podemos notar variaciones, pero vamos, entran dentro de ciertos parámetros, claro. Sí, claro. Sí. Y ahí sí, yo comentaba con algunos colegas, bueno, que yo estoy esperando resultados ya oficiales para poder hacer las comparaciones y poder establecer precisamente cómo se comporta la elección con respecto entre los distintos puestos y con respecto a las anteriores elecciones. De inicio, como quiera que sea, por supuesto, ante esta suspicacia, pareciera que, sobre todo cuando había información respecto a una preferencia por Miguel Barbosa, pues esto tendría que obligar a Morena a impugnar esta elección. Mira, Claudia. yo creo que primero tendríamos que revisar los datos y, por supuesto, si hay elementos como los que señalas, que hay elementos atípicos, indiscutiblemente me parece que tendrán que irse al sistema de medios de impugnación en materia electoral y poner un recurso de inconformidad para poder llevar a cabo pues que el tribunal pueda resolver. Pero en este sentido, pues primero tienen que estar los resultados oficiales, ¿sí? Entonces, hasta ese momento podremos tenerlo. Pero ciertamente de entrada parecería ilógico esta disonancia, ¿no? De hecho, y también lo que suena totalmente fuera de una tradición, es que yo no recuerdo ninguna elección con tantas incidencias, ¿no? Con tantos hechos graves además, en donde las diferentes instancias, que aquí creo que nadie lo puede discutir, el Congreso del Estado, los organismos vigilantes de los procesos electorales, pues al servicio del gobierno en turno, pues hacen generar una sospecha mucho mayor. Mira, incluso me parece que descartando este elemento que acabas de destacar, ciertamente el hecho de que el día de ayer no se cargara el PREP, el hecho de que empiece a fluir muy, muy lento. Solamente Puebla, Veracruz y Chiapas no estaban ofreciendo los resultados preliminares. Pero fíjate que es bien interesante porque cuando yo veo quién avaló la tendencia,
no es el OPLES, es el INE. ¿Sí? Entonces ahí entramos en otro nivel. Por eso yo soy de la idea de que, a ver, pues hay muchas preguntas, tenemos que revisar cuidadosamente los datos para que precisamente se genere certidumbre, se genere transparencia, porque si no, sí tenemos un problema serio. ¿Cuál es el escenario que tú visualizas para Morena, para Puebla, con todo Morena, menos la gubernatura? Pues es que realmente sería un dato atípico, ¿sí? ¿Cómo te explicas? Sí, ¿cómo te explicas una situación de esta naturaleza? Trato de buscar una respuesta y digo, pues solamente que en algún distrito de veras la votación desbordara. No he encontrado ese distrito, tengo que reconocerlo, ¿sí? Tengo que, en el Congreso local, por ejemplo, Morena tiene, hasta ahorita los cálculos, 16 de los 26. Solamente que en esos 10 distritos que quedan, que todavía no sé quién los ganó, porque tendría que analizar si está por ahí el PRI o no sé quién, bueno, pues ahí habría que ver si ahí se desbordó esta votación, ¿no? No lo sé. Pero seguiría siendo atípico totalmente, lo cual llevaría a un supuesto escenario de cómo se alimentó esta... Claro, y más si esto coincide con lo que tú estabas diciendo, los distritos de la sierra. Bueno, ¿sí? Esto no lo digo yo, ¿eh? Y ahí, bueno, con lo que has mencionado, entonces ahí tendríamos que cruzar la información y me parece que pues quedaría muchas preguntas ahí, ¿sí? Definitivamente. Y por supuesto ya el solo hecho de entrar en esos escenarios contamina totalmente el proceso, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Que a nadie beneficia. Sí, y mira, yo creo que se han ido sumando una serie de elementos que lamentablemente pues hoy han generado más incertidumbre que pues lo que pudiéramos haber esperado. Y precisamente uno de los escenarios donde una candidatura puede legitimarse, un ganador se legitima, es cuando no hay este tipo de cuestiones, ¿no? Cuando queda claro quién ganó, pero además cuando en el proceso no hay sucesos violentos, no hay abstencionismo, hay una alta participación, cuando no hay compra de votos, cuando no hay un cierto tipo de operaciones, ¿no? Y me parece que la elección de Puebla lamentablemente se contaminó en ciertas secciones y en ciertos municipios con este tipo de elementos. ¿Qué opinión nos puede merecer el hecho de esta camioneta con los logos del gobierno del estado mal cubiertos, lo suficientemente mal para que se pudieran identificar, que trataron de huir, que se volcaron, que los testimonios de la gente que está señalando esto, ahí están las redes sociales. Hoy yo creo que la maravilla de las tecnologías puede facilitar cuando hay voluntad política para atender y solucionar este tipo de situaciones, Claudia. Y mira, en este sentido creo que contamos con ciertos mecanismos, como cuáles. Usted puede ver su casilla, puede ir a donde votó, ver la sábana y contrastarla con resultados que se están cargando en el sistema, ¿sí? Ya por lo menos ahí tenemos un punto de partida. Claro, nos quedan todos estos sucesos violentos, todos estos paquetes vulnerados, nos queda... ¿Por qué? Porque estos pudieran marcar diferencia. Habría que analizar la tendencia que se había dado en elecciones anteriores para ver si resultan contundentes. Y de todas formas, yo seguiría insistiendo, en el ámbito urbano, en el ámbito de la ciudad, pues es incluso mucho más complicado y mucho más difícil hacer una operación fraudulenta. Por lo menos las personas tienen mayor conciencia, ¿sí? En ese sentido. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, hablando de los candidatos, el caso de la ciudad de Puebla. Reconozco y lo expongo sobre la mesa, que conozco a Eduardo Rivera, conozco la calidad de la persona, del trabajo, y en un momento dado, cómo gana una candidata que pues era prácticamente desconocida Claudia inicio. Rivera Vivanco. ¿Sí?
con todo y que el triunfo está legitimado, ¿no? O el caso, estoy viendo el Distrito 10, por ejemplo, donde va una chica que yo escuché mucho de ella por el tipo de candidata que era. Decían como alguien que estuvo insultando por micrófonos abiertos a personas, gana de esa manera, ¿no? 2-1. Es apabullante, 2-1 pues es... sí, y tú dices, a ver, votaron por una persona que si es cierto lo que dicen, están votando por una persona que se ha dedicado a denigrar, a insultar y ¿Te estás refiriendo a? Se apellida, si no mal recuerdo, Salvatori. Anay Salvatori. Desconozco el nombre. Desconozco el nombre. Pero esos no son supuestos, mi querida Claudia, En las redes sociales están los testimonios de la manera como Nay Salvatori... Ok, discúlpame, Leo. Yo hablo de supuesto porque no los escuché directamente, ¿no? Y sí. Me llamó, ayer que revisaba yo decía, no entiendo, ¿no? Pero ciertamente... Y ese era justamente uno de los cuestionamientos para Morena en Puebla. ¿Cómo se allegan de personajes que tienen una imagen tan poco favorable? No, y además, miren, yo quiero, ojalá y la gente que votó por Morena esté consciente. Me decían, es que queremos un cambio, es gente de cambio. Yo decía, a ver, ¿ya se dieron cuenta de qué partidos vienen algunos candidatos? Es que ya estábamos hartos del PRI y del PAN. Y cuando yo veo las listas, digo, perdón. ¿Y todos estos de dónde son? ¿De dónde sacaron? Sí. Entonces, me llama la atención esto, ¿no? Y en este sentido va uno de los escenarios, ¿no? Que no se puedan cumplir las expectativas que se generaron, porque además estos 20 puntos de diferencias, estos 12 puntos de diferencia, hablan de un hartazgo, hablan de mucha dificultad en la vida cotidiana, pero también hablan de la expectativa, la esperanza que tienen estas personas. Que cuidado en la medida que se pueda generar otra desilusión, porque no sería la primera. Claudia, vamos a ir a una breve pausa, si no tienes inconveniente, vamos a unos mensajes y regresamos porque creo que todavía hay mucho que comentar. Finalmente, a partir de la tranquilidad con la que lo podemos estar haciendo. No se vaya, regresamos.